Nuestro grupo va a exponer sobre las fuentes del derecho. Mi nombre es Yasmín Quiñones Bravo, pero quiero iniciar determinando la palabra fuentes desde una óptica gramatical. Esta se entiende como el principio o el origen de donde proceden las cosas. Pero al hablar de fuentes del derecho, debemos entender que se busca dónde y cómo se han originado, desde dónde o cómo se han originado las fuentes jurídicas. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, las fuentes del derecho son todas aquellas reglas que reúnen o que integran un marco normativo. Es decir, son un conjunto de conductas positivas o negativas que se establecen en los habitantes de un Estado. A continuación, vamos a hablar sobre diferentes fuentes del derecho. Entre estas vamos a encontrar las fuentes formales, que obedecen al orden jurídico, teniendo en cuenta las leyes y las costumbres, entre otras. Luego hablaremos de las fuentes reales del derecho, en donde los factores y elementos determinan la norma jurídica. Y finalmente establecemos las fuentes históricas basadas en documentos históricos. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni López Ballesteros y hoy les voy a hablar sobre fuentes formales. La definición de fuentes normales la tenemos como todo aquello acto que se reconoce como ley o como costumbre. También son documentos en que se registran las normas vigentes. Eso quiere decir que entra todo lo que se llama la Constitución, tratado internacional, que a su vez sirve como base para la redacción de nuevas formas. Eso quiere decir que sirve para cambiar una forma de leyes, de algo cuando se hacen reformas, mientras que los fuentes materiales pueden ser involuntarios. Las fuentes formales siempre son deliberadas y producto de la creación humana. Eso quiere decir que, basado a eso, si se conforma un grupo de leyes, la hacen las personas que comienzan a evaluar sobre las leyes vigentes. Hola, mi nombre es Jenny Delgado Ordóñez y les voy a hablar hoy de la legislación. ¿Qué es la legislación? La legislación es un conjunto de normas que rigen un Estado. Y la principal fuente del derecho. Dentro de la legislación existen las leyes de tránsito y el Código Laboral, entre otros. También hablaremos de la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son las normas o decisiones que hace cumplir un juez en un tribunal. Esta es la que se encarga de hacer cumplir las leyes que existen dentro del anterior que vimos, que es la legislación. Buenas tardes, mi nombre es Elena Marcela Polanco. Me voy a hablar sobre dos fuentes, la doctrina y la costumbre. La doctrina es un conjunto de principios establecidos por estudios jurídicos. Cada doctrina establece una forma de interpretar las leyes y por lo tanto una forma de ejercer el derecho. La doctrina tiene cuatro funciones: una función científica, una función práctica, una función crítica y una función creadora. La función científica se basa en tres métodos que son el análisis,
que va de lo general a lo particular, la síntesis que va de lo general a lo abstracto y la sistematización que señala los principios generales. La función práctica facilita el estudio del derecho y la tarea de su aplicación. La función crítica analiza la convergencia de la norma jurídica y la función creadora se encarga de proponer normas. La costumbre es una de las fuentes más antiguas del derecho. Son las conductas repetitivas que devienen en obligatorias con el transcurrir del tiempo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Cárdenas y voy a hablarles y explicarles sobre la importancia de la Constitución con respecto al derecho. La ley y el derecho nunca pueden ir en contraposición de la Constitución de un país, porque es la carta magna del Estado. Por el contrario, debe procurar leyes, normas y decretos que la hagan cumplir. Además de explicar qué le sucede a aquellos individuos o a aquella sociedad o pueblos que la transgreden. Ya listo, es todo. Buenas tardes, mi nombre es Jair Barrera. Yo voy a hablar de las fuentes reales o materiales. Son todos los fenómenos sociales y naturales que dan origen a las normas jurídicas y que determinan su contenido. Esos contenidos pueden ser los medios geográficos, el clima, riquezas naturales y las ideas políticas, religiosas, morales y jurídicas del pueblo. Las fuentes reales nacen o crean normas jurídicas que rigen a la sociedad en general y se divide en dos factores. Las fuentes significativas reales, que son fenómenos o acontecimientos muy heterogéneos que pueden ser políticos, económicos y geográficos. Y los factores de significación ideal, que son ideas de carácter político, religioso, moral y económico. Buenas, mi nombre es Carlos Alexander Jaraba Mellado y vengo a informarles o vengo a redactarles sobre las fuentes históricas. Cuando hablamos de fuentes históricas en el derecho, nos remitimos a aquellos documentos, escritos, manuscritos, libros, etcétera, que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. En ellos se está contenido toda la información del derecho vigente en otra época. Con base en eso, los profesionales en jurisprudencia crean o determinan leyes o instituciones jurídicas. Podemos decir, o se puede decir, que uno de los ejemplos más notorios son los derechos del hombre y del ciudadano, donde manifiesta toda esa recopilación histórica de cada uno de los procesos que ha tenido el ser humano en la evolución como persona. Además de eso, podemos decir que se clasifican en 4. La relación con el historiador, que son directas e indirectas, por su inmediatez, que es cuando se conoce de primera mano el dato histórico, por su naturaleza, que son las fuentes formales del derecho, y en razón de su presentación, que son gráficas y no gráficas.